milagros y maravillas. Te honramos en esta tarde y te damos gracias porque hasta el día de hoy nos has ayudado, nos has protegido de cualquier enfermedad, de cualquier virus, Señor. Gracias a tu favor inmerecido hemos recibido la bendición dada por ti en la cruz del Calvario. Y hoy venimos a honrarte, a escuchar lo que tú tienes para nosotros, Espíritu Santo. Escuchar ese mensaje que me va a ayudar, que me va a edificar, que me va a bendecir, y que a través de ello mi fe se va a desarrollar, mi fe se va a ejercitar y puedo mostrar esa fe moviendo montañas en esta tierra en el nombre de Jesús a través de esa misma fe. Te damos gracias, precioso Rey, precioso Señor, por tu sangre derramada en la cruz, por tu fidelidad y tu amor mostrado ahí. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque eres tú el Maestro por excelencia. Seas más tú y menos yo, Señor, mostrando tu bondad y tu amor escrito en tu palabra, para que naciones, pueblos, ciudades sean bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Yo menguo para que tú crezcas y seas más tú, Señor. Que tú influencies, que tú hables a mi corazón, a mi mente, y por mis labios sale solamente tu palabra y no mis conceptos humanos, Señor. En el nombre de Jesús. 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Establecemos la mente de Cristo en cada oyente para entender tu palabra. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque dice tu palabra que somos tu iglesia. Somos tu cuerpo en manifestación aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, porque somos la plenitud de Cristo. Dice Efesios capítulo 1, somos la plenitud de Cristo, manifestando tu gracia y tu favor para esta humanidad. Yo declaro que mientras enseño tu palabra, Señor, tu poder está extendido para cada persona que oye tu palabra. Porque la fe viene por el oír, la fe se estimula por el oír y se desarrolla por el oír. En el nombre de Jesús, y declaro que milagros, señales y maravillas se hacen. Órganos nuevos son puestos en cada cuerpo de cada persona que oye tu palabra, la palabra de verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey, gracias, Señor. Todo pensamiento de nuestra mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y tu palabra. Derribamos todo argumento que se levante contra el conocimiento tuyo, Señor, contra el conocimiento de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Jesús, y declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae y todo lo que hacemos prospera. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues continuamos y damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos, hermanos, familiares que nos van a ver de cada uno de los estados de la República Mexicana. Estamos transmitiendo a través de nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Damos la más cordial bienvenida también a cada persona que nos ve de los diferentes países de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, así como cada hermano que nos ve también del continente europeo de habla hispana. Igual sean bienvenidos, sea que nos van a ver de manera directa o de manera diferida. También en nuestra página de YouTube es Fe y Poder Guadalajara. Usted también puede ser edificado, donde están toda nuestra serie de enseñanzas desde 2010 para acá. Está toda nuestra serie de enseñanzas, donde usted puede ser edificado a través de la palabra del Señor de manera consecutiva, de manera continua. Están ahí las enseñanzas. Ok, pues vamos a continuar con Hechos capítulo 15, 19 y 20. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Hasta ahí lo dejamos. Ok, pues ¿cuál es el tema que estamos viendo? Ídolos del cristianismo. Ídolos del cristianismo. Estamos viendo principalmente uno de los ídolos que regularmente ha afectado y sigue afectando al cristianismo, pero también ha afectado y sigue afectando a personas que fueron cristianos evangélicos
y ya no están dentro del cristianismo evangélico, sino que se fueron al mesianismo o al judaísmo mesiánico. También personas que pertenecen al adventismo del séptimo día, que guardan el séptimo día y quieren guardar una ley. Estamos viendo un ídolo importante, principal, que ha afectado y se llama guardar la ley de Moisés, ¿ok? O tratar de cumplir mandamientos con la finalidad de obtener algún beneficio de parte de Dios. Tratar de ser bendecido de parte de Dios a través de guardar mandamientos o recibir el favor de Dios a través de guardar mandamientos, ¿ok? Pero vamos a ver qué es lo que Pablo nos dice en el libro de Gálatas, que es un libro muy mencionado, y que la mayoría que guardan la ley de Moisés pues no lo acepta el libro de Gálatas, ni acepta el libro de los Romanos, porque ellos no quieren oír lo que dijo el apóstol Pablo: el justo vivirá por su fe. Y cuando habla vivir por su fe, es la fe en Cristo Jesús, no es la fe en una ley, no es la fe en guardar mandamientos. Ahora, ¿por qué se convierte en un ídolo para el cristianismo? Principalmente se convierte en un ídolo porque exalta más las obras del ser humano, exalta más de decir: yo por mis buenas obras voy a recibir la bendición, el beneficio y la salvación que proviene de Dios, ¿ok? Entonces, guardar una ley, la ley decía: el que haga estas cosas vivirá por ellas, decía el libro de la ley de Moisés. El que haga estas cosas vivirá por ellas, pero sabe que nadie pudo cumplir. Principalmente eran 10 mandamientos más 613 mandamientos. Era prácticamente imposible cumplir una ley. Y el que quería cumplir toda la ley en el Antiguo Testamento, nadie la pudo cumplir. Principalmente, dijo el apóstol Pedro en Hechos 15. Dice: ¿por qué quieren imponer una carga que ni nosotros ni nuestros padres pudimos cumplir? Dice el apóstol Pedro. Entonces, dice Pedro, en otras palabras, que la ley de Moisés nadie la pudo cumplir porque era imposible cumplir 613 mandamientos. Ahora, si infringía usted un mandamiento, un solo mandamiento de los 613 o de los 10, ¿qué cree que pasaba? Se hacía culpable de todos los mandamientos y le correspondía un castigo de todos los mandamientos de la ley. Vendían literalmente a condenarlo, a castigarlo con algo. Ese es el problema de guardar una ley. La ley era estricta y la ley fue dada por Dios, lo entendemos perfectamente. La ley era santa, justa y buena, sí, pero para un tiempo donde vivieron personas o personajes que eran muertos espirituales sin Cristo en el corazón. Y a ellos se les aplicó una ley. Pero ¿qué cree? Como no cumplían una ley, ¿qué cree que pasaba? Venía el sacrificio de animales porque no podían cumplir la ley. Tenían que sacrificar corderos para que cada año fuera expiado, cubierto el pecado de ellos. En otras palabras, nadie pudo cumplir la ley. Por eso se estableció el sacrificio de animales, de animalitos, y simbolizar también en esos corderos a Jesucristo nuestro Señor. Ya vino nuestro Cordero, ya vino nuestro Señor Jesús, ya no hay que guardar una ley. Ahora tenemos prácticamente que obedecer la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es la ley del amor? Dijo Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 39, algo así, si mal no recuerdo. El Señor Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál era el mandamiento de Jesús? Que se amen unos a otros, dice el Señor, como yo, dice, los he amado. De antemano, Romanos 13 dice que la ley se resume en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley. Y toda la ley, dijo el Señor Jesús, que pendía o dependía como de algo que estaba colgando la ley, que era el amor. Primeramente, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso eran los dos mandamientos mayores de la ley, en los cuales dependía toda la ley. Personas quisieron apedrear en Juan 8 a una mujer que había cometido adulterio. Quisieron apedrearla, ¿por qué? Por aplicar una ley. Pero Jesús le dijo a esa mujer: ni yo te condeno. Entonces, continuamos con el tema del por qué no cumplimos una ley de Moisés, ¿ok? El primer punto fue: no la cumplimos porque la ley fue añadida. Dice en Gálatas capítulo 3, vamos a Gálatas 3, por favor. Gálatas capítulo 3. ¿Por qué no cumplimos una ley? Porque dice el apóstol Pablo, que escribió el libro de los Gálatas, en el versículo 19,
Gálatas 3:19, ¿por qué no guardamos una ley? ¿Por qué no guardamos mandamientos? Ahora, cuando decimos que no guardamos mandamientos, no estamos diciendo que tenemos que pecar. ¿Ok? O sea, mucha gente cree, con que no guardan una ley, entonces tienen que pecar porque no están bajo la ley, y es una mentira. Porque nosotros no pecamos porque amamos a Cristo primero, porque amamos su sacrificio completo y perfecto en la cruz, porque entendemos su gracia, porque entendemos su amor, y por obviedad ese mismo amor que está en nuestros corazones. Por eso dice Jesús, ámense unos a otros. Juan, ¿qué era? 10:39, ¿qué era? 13:34. Anduve muy cerca, ¿no? A la próxima. Juan 13:34. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ámense unos a otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. Entonces, si usted muestra el amor, ¿usted cree que le va a robar a su patrón donde usted labora? No le vamos a robar al patrón. ¿Por qué? Porque primeramente amamos a Cristo y entendemos el amor de Él, que nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y si Él nos perdonó en la cruz del Calvario, ¿qué cree? Ya no hay condenación para nosotros. ¿Ok? Ya no hay condenación. Hemos sido hechos justos, dice Hebreos 12. Hemos sido hechos perfectos. Hemos sido santificados por la sangre de Jesús. Esa es su posición en Cristo, mi hermano. Ya no habrá ni un líder ni un pastor que le diga, eso eres un pecador. ¿Por qué no somos pecadores? Porque Cristo llevó el pecado. Si yo digo que soy pecador, estoy diciendo, Jesús, no llevaste mi pecado en la cruz. Eso estoy diciendo cuando decimos que no somos pecadores, ahora somos perfectos en el Espíritu. Ahora, cuando usted dice que, pero ¿qué pasa cuando comete un pecado en el cuerpo? ¿Qué sucede? ¿Soy pecador? No, ya no es pecador, pero ¿qué cree? Por ese pecado Cristo Jesús también pagó en la cruz del Calvario. Su sangre también le perdonó ese pecado. Ahora, ¿qué tiene que hacer cuando alguien peca, mi hermano? ¿Por qué peca la gente? Peca porque no tiene la mente renovada, es todo. ¿Qué necesita hacer? Renovar su mente. Si la gente sigue pecando en el cuerpo, bueno, dice que tenemos la sangre preciosa de Jesús que nos cubre. Nada más que tenemos que hacer, arrepentirnos, es todo. Pero ya no hay una condenación eterna, es decir, no me voy a ir al infierno por cometer un pecado en el cuerpo, no me voy a ir al infierno. ¿Por qué no nos vamos a ir? Porque lo que es eterno en nosotros es el espíritu, mi hermano, no es el cuerpo. Dígame, ¿su cuerpo se va a ir al cielo? 3 metros bajo tierra, y después de 2 meses gusanitos se lo van a estar comiendo. Ahora, lo eterno en nosotros es el espíritu. El que no es pecador, el que no tiene pecado, el que fue hecho perfecto por la sangre de Jesús, no por nuestras buenas obras. ¿Entendemos ahí? Ok. Cuando la gente escucha esto, siempre hay un tope en su mente. Es complicado entender la gracia. Es complicado entender la gracia en ese sentido, porque el ser humano está acostumbrado a, ¿qué cree? A hacer obras. Tengo que portarme bien para agradar a Dios, cuando le agradamos por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué le agradamos a Dios? Porque estamos en Cristo Jesús. Ahora, yo estoy diciendo que la gente peque por eso, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que somos agradables por la sangre de Cristo Jesús, porque Él ve al Cordero en nosotros. Si alguien peca, bueno, renueve su mente, arrepiéntase y como si nada hubiera pasado. Pero cuando la gente se le enseña ley, no robes, no adulteres, no digas falso testimonio, no tengas dioses ajenos. Cuando hablamos de la ley y le predicamos mandamientos del no hagas, ¿qué cree que hace el subconsciente de ustedes? Lo que es no es sí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, qué pasa cuando se le dice, o hay una noticia, un ejemplo, ¿no? ¿Qué crees? Hubo un accidente en Chapala, prácticamente se hundió la tierra, los carros se fueron al centro de la tierra, desaparecieron los carros y nadie los vio. Si le dice una vecina, ¿va a ir o no va a ir a enterarse en la televisión o en Face? O en el ZMG. Dígame, ¿sí va a ir o no va a ir? La curiosidad lo va a llevar a ir a ver qué pasó. Lo mismo sucede cuando uno le dice, no hagas esto. Oye, personas sin Cristo Jesús, mi hermano, éramos pecadores sin Cristo Jesús. Ahora, ¿pecábamos porque éramos pecadores o pecábamos porque teníamos naturaleza de pecado? Esa es la pregunta. ¿Sabe por qué pecábamos? Porque teníamos naturaleza de pecado. O sea, por eso pecábamos.
Ahora ya no tenemos naturaleza de pecado. La segunda de Pedro 1:4 dice que tenemos y somos participantes de la naturaleza divina. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Aquí, miren, su corazón. Ahí, por eso tenemos naturaleza divina, porque nacimos de nuevo, porque somos uno con Cristo. 1 Corintios 6:17, porque Él habita aquí. ¿Ok? Éramos pecadores, cometíamos muchos pecados sin Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando usted llega a Cristo emocionado queriendo servir al Señor, emocionado queriendo... Óigame, yo las primeras veces cuando me convertí a Cristo, mi hermano, todavía iba y me emborrachaba con mis amigos. ¿Pero qué cree? Me emborrachaba con mis amigos, pero les predicaba ¿qué crees? Conocí a Cristo. ¿Qué crees? Recibí el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué crees? Comencé a hablar en otras lenguas. ¿Qué crees? Hubo una maravillosa presencia de Jesús. ¿Qué crees? Dice Juan, el libro Juan dice que el que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto lo dijo por el Espíritu Santo. ¿Qué cree? Que cuando recibes a Jesús hay una presencia maravillosa en ti, como ríos de agua viva en tu interior corren. Todo eso lo expresaba yo tomándome una cerveza. Ahora, tenía la mente no renovada. Por obviedad, mi cuerpo tenía sensaciones o adicciones todavía en mi cuerpo. O sea, nací de nuevo en mi espíritu, pero mi cuerpo todavía me pedía, tenía ansiedades mi cuerpo. Ahora imagínense si un religioso me hubiera visto, con que te acabas de convertir, tienes 15 días que te convertiste, y andas tomando todavía y todavía le dicen impíos. Imagínense, un religioso me hubiera mandado al infierno. Pero ¿qué crees? Renové mi mente, entendí el amor de Cristo en mí, y por eso mi cuerpo fue reaccionando a ello, y dejé de tomar, dejé el alcohol. ¿Ok? No se trata de prohibiciones el evangelio, se trata de que usted se enamore de Cristo para dejar de hacer lo otro, y su cuerpo no le va a pedir eso. ¿Ok? Entonces andaba con mis amigos predicándoles de Cristo, tomándome una cerveza. ¿Y qué creen? Gracias a que, en esa época nadie me condenó. Será porque no me vieron, quién sabe, ¿no? El caso es que así duré 3 meses, mi hermano. Ya después de 3 meses entendí el amor de Dios. Y cuando entendí el amor de Dios, ¿qué cree? Mi cuerpo ya no me pedía. Pero no podemos estar condenando a los bebés espirituales que llegan a Cristo, diciéndoles que si se toma una cerveza es un pecado. Ahora, ¿estoy promoviendo que el Hijo de Dios tome cerveza? No estoy promoviendo. Lo que le estoy diciendo es que no por eso me voy a ir al infierno. ¿Por qué razón? Porque lo que se mete usted a la panza, ¿a dónde va? Jesús dijo, ¿no? ¿A dónde va lo que se come en su panza? Se va a la letrina, Jesús lo dijo. Entonces el problema no es lo que te comes, sino el problema es lo que sale de tu corazón. ¿Qué crees en tu corazón? Eso es lo que contamina al hombre, dijo el Señor Jesús. ¿Ok? Entonces no estamos promoviendo que alguien vaya ahorita y inmediatamente se meta a una cantina, no estamos promoviendo eso. Pero estamos diciendo una verdad, que el que es un bebé espiritual y todavía se alcoholiza, mi hermano, no por eso se va a ir al infierno. ¿Me entiende? Ahora, es importante entender por qué esto es tan básico. Bueno, vamos a 1 Corintios 6. Y vamos a empezar del por qué no guardamos la ley, pero es importante analizar 1 Corintios 6 porque es un texto básico para entender espero encontrar la historia. El versículo 9, si lo leemos sin contexto, vamos a malinterpretar la palabra. Okay. Dice el versículo 9. 1 Corintios 6, 9, ¿listos? Esto regularmente a veces causa una bomba en la gente, que el legalista, el religioso, el judaizante, así le llamo yo, que quiere nuevamente establecer una ley mosaica para que usted la cumpla. Ok. Ahora, nosotros no estamos a favor de que la persona peque, al contrario, el pecado es nuestro enemigo, para que usted me entienda. O sea, yo cuando conozco la gracia de Jesús peco menos. ¿Por qué Pablo dice en Romanos capítulo 7? Porque Pablo dice que la misma ley de Moisés, que era buena,
La misma ley lo llevó a que él pecara y a que él muriera, dice. Si la ley no dijera, no codiciarás, dice Pablo, yo no codiciara. Ahora, la ley es buena, sí, el problema es que el pecado toma ocasión por el mandamiento, dijo el apóstol Pablo. Es decir, Israel, que iba entrando a un pueblo, iba entrando a una tierra de Canaán, Dios le dio instrucciones, y usted lo va a ver en Levítico capítulo 10, Levítico capítulo 18, usted va a encontrar esas instrucciones. ¿Qué le dice el Señor a los israelitas? Cuando ustedes entren a esa tierra, no hagan como hacen los de esa tierra. Y les dio mandamientos de lo que no hicieran, para que no los hicieran. ¿Ok? Mandamientos o pecado les habló el Señor en contra de un pecado que ni siquiera cometía Israel. Por ejemplo, tener sexo con animales. En Levítico 18 y Levítico 20. Vienen las consecuencias en el 20 de qué pasa. En el 18 dice, no tengas sexo con animales. Ahora, Israel no lo practicaba. Pero ¿quién lo practicaba? Los cananitas, los que vivían en la tierra de Canaán. Ahora Dios les dice, no vayas y peques, y hagas igual que ellos, de que tengas relaciones sexuales con animales. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia, le decía en el capítulo 20, ok. Ahora, Israel no lo practicaba, pero ¿qué pasa? La ley les decía, ahora hay un pecado nuevo. Hay un pecado que significa no tengas sexo con animales. Un pecado nuevo había. ¿Qué pasa? Eso metió en la mente de Israel una ley, el pecado, aprovechándose del mandamiento que cree, produjo en ellos la idea de que había la posibilidad de tener sexo con animales. ¿Ok? Entonces el problema de la ley sí es buena, pero el problema es que pecado se enseñó. Inclusive Satanás aprovechó la ley para destruir al ser humano en esa época. Se aprovechó la ley, ¿sabía usted? La ley era buena, pero Satanás la aprovechó para mal de las personas. Bueno, lea Romanos 7 para que se dé una idea. 1 Corintios 6, ¿qué? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dígame, ¿de quién está hablando? ¿Usted es justo por la sangre de Jesús? ¿Justo qué significa? Declarado inocente en un juicio que en el cual a Jesucristo se le cargó la condena de usted. El pecado de ustedes se les cargó a Jesús, y Jesús sufrió ¿qué? La condena que le corresponde a ustedes, lo sufrió. El castigo de usted, ¿qué cree? Lo sufrió Jesús. ¿Dónde bajó Jesús? A las profundidades del Hades y del Seol. ¿A dónde se le castigó a Jesús el pecado de ustedes? En la cruz del Calvario. Él sufrió por ustedes, Él tuvo el castigo eterno. Pero provisionalmente por 3 días fue para Él. Resucitó el tercer día, resucitó de entre esos muertos. Pero Jesús fue castigado por usted. Por eso a Jesús se le cargó el pecado de ustedes, y en ese pecado que se le cargó de ustedes, Él recibió una condena por ustedes. Eso sucedió en la ley. Entonces usted ahora es un justo, declarado inocente ante un tribunal, ¿ok? Ante un juez inclusive. Ok, ¿no saben que los injustos no eran el reino de Dios? El contexto habla de ¿qué? De gente que no es nacida de nuevo, ¿sí? ¿No saben que los injustos no eran el reino de Dios? Y luego dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa heredar el reino de Dios? ¿Significa irme al cielo o tener herencia aquí en la tierra de ese reino? Juan capítulo 16. La vida eterna usted no la tiene en el cielo. Nos vamos al cielo porque tenemos vida eterna, pero la vida eterna aquí la tenemos ya en la tierra, ¿ok? Juan 17, 1 y 2 dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Un microfonito para que lo leas si hay oportunidad. Juan 17, 1 y 2, ¿qué dice? Y versículo 3. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí o no? Digo, para no ir yo para allá. Juan 17. 1, 2 y 3. Juan 17.
Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne. Juan 17, 1. 1, 2 y 3. Juan 17. Había dicho 16 y dije 17 ahora. Era 17. Bueno, perdón. 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ok, entonces la vida eterna, ¿cuál es? Que conozcamos al Padre. ¿Cuál fue la bondad del Padre? Que envió a su Hijo para que muriera por nosotros y nos sustituyera en ese sacrificio. Él fuera condenado y yo fuera libre. Él fuera condenado y yo fuera declarado inocente, justo, ¿ok? ¿Sí? Entonces la vida eterna es conocer a Dios. Aquí en la tierra comienza la vida eterna. Y como consecuencia de la vida eterna, ¿qué cree? Nos vamos al paraíso con Cristo. Reinamos con Él. ¿Sí? Entendemos ahí. Regresando a primera carta a los Corintios capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Dice luego una serie de personas. Ahora, está hablando en el contexto de personas que tienen naturaleza de pecado. No los que practican las cosas que habla aquí. ¿Ok? Sino aquel que por naturaleza es, ¿qué cree? Fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, que se echa con varones, ladrón, avaro y, dice el versículo 10, ni los borrachos. ¿Ok? Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, ¿qué? El reino de Dios. ¿Dónde heredamos el reino de Dios? ¿Cuando nos vamos al cielo o lo heredamos aquí en la tierra? Aquí en la tierra viene el reino de Dios. Es decir, ¿cuál es la vida eterna? Que conozcamos al Padre, conocemos a su Hijo Jesucristo y a través de Él tenemos vida eterna, ya aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, heredar el reino significa tener una vida abundante y poder vivir más que vencedor aquí en la tierra, no morir a corta edad de una enfermedad incurable, no estar pobre toda la vida, sino que haya bienes y riquezas, como dice el Salmo 112, versículo 3, bienes y riquezas en nuestra casa. ¿Ok? Vencer sobre el pecado, esa es la vida eterna. Vencer sobre las circunstancias, vencer sobre el enemigo Satanás y ser saciado de larga vida, Salmo 91, 16. Es decir, la vida, heredar el reino significa todo eso, no nada más irse al cielo, sino poder vivir la vida abundante aquí en la tierra, es decir, la vida del reino aquí en la tierra. ¿Ok? Ahora, ¿a quiénes se refiere? A personas que practican o a personas que son injustos, que practican esas cosas. Se refiere a injustos. No se está refiriendo que van a heredar el reino de Dios, es decir, que van a vivir una vida abundante aquí en la tierra. Aquellos que practican, sino se refiere a aquellos que tienen naturaleza de pecado, que son pecadores por naturaleza, que no han nacido de nuevo, pero que en cierta manera practican esas cosas. Es decir, se está refiriendo a puras personas que practican eso, pero con naturaleza de pecado, no cristianos, pues, para que usted me entienda, ¿ok? ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Y todos los injustos son los que vienen a continuación, ni los fornicarios, dice el capítulo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Ahora, si se refiriera a cristianos nacidos de nuevo, mucho cristiano que cree son maldicientes. ¿Quién cree que es un maldiciente? Maldecir. ¿Qué es maldición? Maldecir. Muchos hablan mal sobre Dios, hablan mal sobre Jesús, hablan mal sobre ellos mismos. ¿Cuándo? Cuando dicen, bueno, yo creo que Dios con algún propósito me tiene enfermo. ¿Será bíblico eso? No es cierto, porque de Dios no proviene la enfermedad. Ellos están siendo maldicientes porque están hablando mal de nuestro Padre Celestial. Ya ahí es un maldiciente. Entonces significa que no se va a ir al cielo porque dice que de Dios viene lo malo. ¿Usted qué cree? ¿Se va a ir al cielo o no? Sí, se va a ir al cielo. Porque en su ignorancia él dice, es un maldiciente porque habla mal de Dios. Habla mal sobre él mismo.
Porque él dice, muchos dicen, es que soy un arrastrado, soy un pecador, no valgo nada, etcétera. Si dicen un cristiano diciendo que no vale nada, está diciendo la sangre de Cristo Jesús no vale nada. ¿Por qué cree? Porque sí tenemos un alto valor que fue pagado por la sangre de Jesús. Claro que valemos, claro que tenemos un valor, porque la sangre y el precio más grande en el universo, que vale mucho más que lo de la plata que hay en el universo, es la sangre de Jesús. ¿Y qué cree? Se pagó por usted y por mí. ¿Valemos algo? Sí. Entonces aquel que dice, Señor, es que no valgo nada, es que no soy nadie, es que no merezco tu presencia. ¿Cómo que no merece? Entonces, si son inmerecedores, entonces están diciendo que la sangre de Jesús no los ha hecho merecedores. Nosotros no nos merecemos las cosas por nuestras buenas obras, nos las merecemos porque alguien pagó el precio por nosotros. ¿Entendemos? Ok. Entonces aquí dice que los borrachos no eran el reino de Dios. Sí, pero ¿cuáles borrachos? ¿Los hijos de Dios que nacieron de nuevo o los que son injustos? Que la justicia de Dios no son todavía, que no fueron declarados justos en el sacrificio de Jesús. Aquellos que no han recibido al dador de la vida, que es nuestro Señor Jesús. Dígame, ¿de quién está hablando? De los injustos. ¿Ok? Ahora, ¿qué significará el reino de Dios? Bueno, no van a vivir una larga vida sobre la tierra. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con un cristiano que se alcoholiza? Ya después de tener 5 años, ya no es un bebé espiritual. Simplemente le puede venir una cirrosis, Satanás se va a aprovechar de eso, va a destruir su cuerpo, pero ¿qué cree? Su espíritu va a ser salvo para el día del Señor. Pero su cuerpo no pudo vivir larga vida y la vida abundante que Cristo Jesús le prometió en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Ok? No la va a poder disfrutar. Pero no puede irse al infierno por tomarse o alcoholizarse. Porque el que se va al infierno se va porque es injusto, no nacido de nuevo, no declarado inocente por la sangre de Jesús. El que se va al cielo se va porque nació de nuevo, porque cree en Jesús. No se va por lo que físicamente hace en su cuerpo. ¿Entendemos? Ahora, no estamos promoviendo que peque la gente, sino estamos hablando una verdad bíblica, no promoviendo el pecado. Porque nosotros principalmente estamos en contra del pecado. Entonces no podemos estar dando como licencia, como mucha gente cree. Cuando hablamos de gracia, mucha gente cree que estamos dando permiso. Con que no estás bajo la ley de Moisés, entonces como estás bajo la gracia, significa que puedes pecar. No, dice Pablo, en ninguna manera. O sea, no puede ser así. Al contrario, la gracia hace que nosotros tengamos una esperanza, que si cometemos un error, un pecado aquí en la tierra, no nos vamos a ir al infierno. Y por eso estamos agradecidos con Él. Y por eso, agradecimiento con Él, le seguimos amando más. Y vamos a pecar menos porque amamos más a Jesús. ¿Entendemos? Eso es gracia. Pero de repente a las mentes religiosas, pues no, como que les patina el coco todavía, no están ahí patinando. ¿Qué será? ¿Será cierto o no será cierto? Bueno, usted sabe, le estamos hablando de la seguridad de la salvación. Ok, 1 Corintios 6, versículo 11. Y aquí viene la explicación para los nacidos de nuevo, los justos. 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos. Estaba hablando de qué? De nuestro pasado. ¿Ok? Y esto erais algunos. Más ahora, ¿qué cree? Ya han sido lavados. Nuestros pecados ya fueron lavados. Y dice, ya habéis sido ¿qué? Santificados. ¿Qué significa? Fuimos apartados para Dios. ¿Y qué creen? Y ya habéis sido ¿qué? Justificados. ¿Por qué cree? ¿Por sus buenas obras? No, por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús. ¿Ok? Entonces ya hemos sido justificados. Entonces los versículos 9 y 10 no están hablando de usted, sino están hablando de usted en su pasado. ¿Ok? Pero ahora en Cristo Jesús usted ya fue justificado, santificado, ya fue hecho una nueva criatura. Ya no es de aquellos que tienen naturaleza de pecado. Ahora ellos pecan por tener una naturaleza de pecado. Está como si usted le dijera
¿Usted cree que puede a un pajarito hacerlo ladrar? Bueno, excepto los pericos, no me hable de los pericos porque eso es porque usted los enseñó. ¿Se ha escuchado un perico ladrar o no? Y luego que le diga a la persona, menso, menso, menso. Y un montón de groserías, ¿no? Y más la gente que le enseña a decir groserías, dicen groserías. Ahora, ¿ha escuchado un perico hablar como un ser humano? Sí. Como que es algo demasiado raro, ¿no? Ver eso, ¿no? Pero regularmente a un gato no lo va a hacer ladrar. O a un perro no lo va a hacer maullar. O a un pajarito no lo va a hacer ladrar. ¿Por qué? Porque cada especie de cada animalito por naturaleza hacen lo que es de naturaleza. Por naturaleza el gato maulla y no ladra, ¿me entiende? Es muy complicado hacer un gato que ladre. ¿Ok? Entonces, en el ser humano, por naturaleza de pecado, pecábamos nosotros. Pecábamos por la naturaleza que teníamos. ¿Ok? Por eso pecábamos. No porque éramos pecadores. Éramos pecadores porque teníamos naturaleza de pecado. Entonces no pecábamos porque éramos pecadores, sino pecábamos porque teníamos naturaleza de pecado. ¿Entiende? ¿Entendemos esa parte? Ok. Entonces no puedo hacer a un gato ladrar ni a un perro maullar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por naturaleza el gato maulla y por naturaleza el perrito ladra. Entonces cuando estamos muertos espirituales con naturaleza de pecado, ¿qué cree? Por naturaleza pecábamos. Pero dice Pablo en 1 Corintios 6, versículo 11, pero esto erais algunos, es decir, el versículo anterior cuando habla de avaros, de borrachos, maldicientes, estafadores, que no van a heredar el reino, se refiere a naturaleza. O sea, un estafador que tiene naturaleza de pecado, un borracho que tiene naturaleza de pecado, un maldiciente que tiene naturaleza de pecado. A ellos se refiere que no van a heredar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Entendemos? Versículo 11, y esto eran algunos, o sea, nosotros éramos injustos. Pero la gran ventaja que tenemos ahora, en el versículo 11 dice, usted ya fue lavado. ¿Lavado de qué? De sus pecados. Usted ya fue santificado y ha sido santificado. ¿Y qué cree? Declarado justo, inocente, como si nunca hubiera pecado por la sangre de Jesús. En ese juicio que se decretó en Cristo Jesús, cargándole el pecado, el de usted cargándosele a él. En otras palabras, Jesús sufrió por el pecado de usted y el mío. Por eso ya no hay un castigo para los hijos de Dios. Ya no hay un castigo eterno, ya no hay. Ya no hay una condenación eterna. Entonces, usted ya fue justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, las instrucciones que vienen adelante, en el versículo 12 ya son para usted. Fíjese, las instrucciones esas del 12 ya son para usted. Para los nacidos de nuevo, ¿ok? ¿Qué dice ahora? ¿Qué instrucciones nos da Pablo? Todas las cosas me son lícitas, aunque usted se alcoholice. Es lícito, dice, sí es lícito, pero ¿qué cree? Pero no le conviene porque le va a venir una cirrosis y se va a morir el año que entra. Qué impresionante. Ahora, le dio la cirrosis, se murió el año que entra, se va a ir al infierno porque se alcoholizó y era alcohólico. No, se va a ir al paraíso. Menos recompensas, porque va a haber un juicio de galardones que viene en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, juicio de recompensas en el cielo, en el tribunal de Cristo. Compareceremos al tribunal. O sea, ese borrachito, hermano en Cristo que se murió borrachito, se va a ir al paraíso, sí, usted lo va a ver allá en el juicio de galardones, pero ¿qué cree? No va a poder reinar juntamente con Cristo cuando venga en el milenio. No van a poder reinar. Van a ser salvos, sí, pero no van a poder reinar, ni en esta vida, menos en el milenio van a poder reinar. En el sentido, van a tener salvación eterna, sí, ciudadanos de los cielos, sí, pero no van a poder vivir la vida abundante, ni se van a tener
galardones o recompensas cuando Cristo se dé ese acontecimiento en los cielos. Todas las cosas me son lícitas, sí, pero no todas me convienen. ¿Qué pasa si alguien adultera o se va con personas de la vida galante? Le van a pegar una gonorrea, un SIDA y se nos va a morir también el año que entra. ¿Y a dónde cree que se va a ir? ¿Al infierno o al cielo? Pues al cielo. ¿Va a tener galardones? No. No va a poder vivir larga vida sobre la tierra, no va a poder servir a Jesús. O sea, todo me es lícito, pero no todo nos conviene. O sea, en ese contexto está. Esto eran algunos, pero ya no lo son. Ahora han sido justificados, santificados por la sangre de Jesús, limpiados, lavados. ¿Ok? Entonces, todo, cuando habla de borrachos ahí, ¿qué cree que está hablando? De injustos. No van a heredar el reino de Dios aquí en la tierra. Pero con naturaleza de pecado que practican esas cosas. Está hablando de naturaleza. Cuando habla de fornicarios, habla de uno que tiene naturaleza de pecado y que practica eso. No se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Ahora el versículo 12, 1 Corintios 6, 12, sí está hablando de nosotros. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Ahora, será por sus propias fuerzas o por la ley de Moisés o guardar un mandamiento que usted va a dominar todo ese asunto. Si antes se alcoholizaba y de repente, ponemos estos ejemplos porque son los más leves, ¿no? Vamos a poner otros. Si antes le robaba al patrón, si usted era cleptómano, ¿sabe quién es un cleptómano? Aquel que se le va la mano por todos lados, pero nunca se le va para poner dinero en todos lados, sino para agarrar las cosas, ¿no? Eso es lo chistoso, ¿no? Dios mío, ¿por qué no era cleptómano al revés, no? Donde quiera es cleptómano el hermano y anda dejando dinero por todos lados. ¿Por qué no es así? Bueno, si éramos cleptómanos y le robábamos al patrón, ahora en Cristo Jesús, eso era antes. Lo hacía porque tenía una naturaleza de pecado. O un espíritu inmundo me impulsaba a robar. Qué casualidad que no se dan cuenta, ¿no? ¿Sí sabe que un cleptómano cuando roba no se da cuenta? ¿Sí sabe que no se da cuenta? De repente le robó las llaves del carro a la familia donde fue a visitar. ¿Y las llaves dónde están? Pues de rato estaban en la bolsa del pantalón del cleptómano. ¿Y por qué lo hacía? Ni siquiera se daba cuenta ni en qué momento lo agarraba. ¿Sí sabe eso usted o no sabe? ¿Sí sabe que no se dan cuenta cuando roban? Que a veces ni se dan cuenta, lo hacen como por naturaleza, vaya. Entonces están influenciados por un espíritu. Porque no todo el que no tiene a Cristo es cleptómano. Está consciente de que si roba es algo malo. ¿Sí me entiende? Hay gente que sin Cristo que tiene esa conciencia, por decirlo así, ¿no? Versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es decir, todo lo que tú te comes es para tu vientre, ¿ok? Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ok, entonces, ¿cómo dejamos nosotros las cosas que hacíamos en el mundo? El que viene del mundo todavía trae ansiedades, una de ellas es el alcohol, pues, la gente, o el tabaco, que el tabaco afecta a nivel celular y muchas personas se les dificulta ya, hermanos en Cristo. ¿Qué tienen que hacer ellos? Renovar su mente a través de la gracia. Y al renovar su mente, ellos entienden el sacrificio de Jesús, el perdón que Jesús les dio. Y que si cometieran pecado, el Señor Jesús les sigue perdonando todavía. Porque ese perdón ya lo pagó, ya pagó por el pecado hace 2000 años. Nos perdonó ahí pecados pasados, presentes y futuros, ¿ok? ¿Entendemos ahí? ¿Qué necesita oír sobre gracia, no sobre ley? ¿Usted cree que uno que venía fumando mucho es un problema celular ese? Le afecta a las células. ¿Usted cree que uno que venga fumando y reciba a Cristo el día de hoy y siga fumando, inclusive venga por ejemplo a esta congregación Fe y Pueblo de Guadalajara, se sale afuera a fumarse su cigarrito, ya que se tranquilizaron sus células y su ansiedad, se sube a oír la palabra de Dios? ¿Usted cree que lo vamos a estar condenando? La verdad, no lo vamos a condenar porque trae ansiedad. ¿Entendemos ahí usted? ¿Lo entiende? Ok, entonces eso es gracia, mi hermano. Eso es tener, como dijo el apóstol Pablo, tolérense unos a otros, en ese sentido. Ok,
Tenemos que tolerarnos unos a otros. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con el Señor. O sea, es un comparativo ahí. ¿Ok? Dice el 18, huid de la fornicación. ¿Por qué? Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. ¿Ok? Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, más el que fornica, ¿qué pasa? Peca contra Dios, pecas contra tu propio cuerpo, y tu cuerpo es el que va a ser destruido. No pecas contra Dios, porque Dios ya trató con el pecado en Cristo Jesús. Tu pecado ya lo trató en Cristo Jesús. Entonces dice Dios, pues anda fornicando, está pecando. Bueno, yo ya lo perdoné hace 2000 años, pero el problema es de él, porque se nos va a morir de un SIDA. En ese sentido lo ve Dios para sus hijos. O sea, le conviene hacer, no le conviene hacer todas las cosas, le son lícitas, sí, son lícitas. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya fueron perdonados, pero no nos conviene hacerlas. ¿Y por qué no las practicamos? Porque conocemos gracia. Pero si yo le estoy hablando de una ley, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro, ¿qué cree? Usted va a tener conciencia de pecado, y eso lo va a seducir a empezar a hacer aquello que le digo que no haga, lo va a hacer. Y ese es el problema de la iglesia, bueno, parte de la iglesia cristiana y parte de grupos religiosos que quieren vivir y practicar la ley de Moisés. Ese es el gran problema, que ellos no entienden que la misma ley nos está seduciendo. ¿Por qué? Porque la ley dice no lo hagas. ¿Y qué cree? Eso se hace más interesante. ¿A poco no era interesante cuando su papá le decía, no te vayas con tu novia, hijo? Y que usted le decía, papá, ¿me dejas ir con la novia? O al revés, ¿no? ¿Me dejas ir con el novio? Y usted, no, hijo, no te vayas, hija, no te vayas. No te conviene ese muchacho. ¿Y qué cree? Se volvía más interesante. Se va a poner más bueno ahora, yo creo, porque mi padre me lo está prohibiendo con alguna razón. Siempre que había prohibiciones era romper las reglas. Es algo clásico en el ser humano. Muerto espiritual, romper las reglas. Es algo que traíamos por naturaleza, mi hermano. Hacer lo que decían que no hiciéramos, lo hacíamos. Ahora, para que se le quite a mi papá, lo voy a hacer. Y así. ¿Entendemos ahí? Entonces, los borrachos heredarán el reino. Sí, perdón, los borrachos heredarán el reino, no lo van a heredar, pero estaba hablando de borrachos injustos. Ahora, los justos que se alcoholizan y eso van a heredar el reino, tampoco lo van a heredar porque van a morir de una cirrosis. ¿Ok? ¿Entendemos ahí? ¿Sí lo entendemos o no? Ahora, ¿se nos va a ir al infierno porque murió de una cirrosis? No, simplemente dañó su cuerpo, que era templo del Espíritu Santo, lo dañó aquí en la tierra. ¿Entendemos esa parte ahí? Ahora, el grupo mesiánico, siempre, el grupo mesiánico, mire, le dice, que el pecado o el concepto de pecado, ¿qué cree? Todo aquel que peca aquí en la tierra es alguien que infringe la ley. ¿Sí sabía que eso habla el judaísmo mesiánico? O sea, es decir, cada vez que usted no cumple mandamientos, usted está pecando. O sea, tiene que cumplir la ley para no pecar. O sea, dicen todo lo contrario de lo que dijo Pablo. Porque Pablo dijo al revés, si la ley no dijera no codiciar, yo no codiciara. Y ellos le dicen, ok, si quieres no pecar, cumple la ley de Moisés, porque pecado significa, o el concepto de pecado es infracción de la ley de Moisés. Cada vez que tú no cumples los mandamientos y no quieres guardar la ley de Moisés, estás pecando. Dicen, bueno, entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Si así fuera el concepto correcto de pecado. Ok, vamos a 1 Juan capítulo 3, perdón. 1 Juan capítulo 3. Versículo 4 ya, 1 Juan 3, 4.
Y se me van buscando, creo que en Romanos 13 viene todo lo que no proviene de fe es pecado. Vamos a hacer una comparativa entre lo que dijo Juan y lo que dijo el apóstol Pablo. Primero Juan capítulo 3 versículo 4, todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringe también, ¿qué? La ley, ¿ok? Pues el pecado, ¿qué dice? ¿Es infracción de qué? De la ley. O sea, el concepto de pecado es que usted está infringiendo los mandamientos, es decir, tiene que volver a cumplirlos. Eso es lo que dice el judaísmo mesiánico. Entonces, si usted no quiere guardar la ley y su pastor le dice que no guarde la ley de Moisés, entonces, ¿qué cree? Usted está pecando. Literalmente está pecando porque infringe la ley. Bueno, entendemos que el que infringía la ley estaba pecando, pero creo que hay otro concepto de pecado. Entonces, 1 Juan, ¿qué? 3, versículo 4. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Luego, Primero Juan 3:4, ok. Vamos a analizar un poquito más. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Pero vamos a leer, a ver si lo tengo por aquí, rápido. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, o sea, como concepto de pecado, dice, es infracción de ley. Es decir, pecado significa, concepto de pecado significa que usted no está guardando la ley. Entonces, si usted no guarda la ley, ¿qué cree? Dicen los mesiánicos, es un pecador. Por eso tiene que guardar la ley. Ahora, ¿aplicará para nosotros en el nuevo pacto? Ese texto bíblico no quiere decir eso el apóstol Juan. Y ahorita vamos a ver. Vamos a tratar de analizar un poquito la palabra pecado. La palabra pecado que viene en 1 Juan 3:4 es la palabra, si quiere anotarlo, en el griego, es la palabra griega hamartía, que literalmente significa errar al blanco. ¿Ok? La palabra hamartía es diferente a la palabra hamartano que se utiliza en las cartas paulinas. Están dos palabras para expresar la palabra pecado o traducirla a nuestro español, ¿ok? Hamartía y hamartano. Ambas palabras se traducen como pecado, pero ambas palabras no significan lo mismo en el griego. La palabra hamartía viene siendo errar al blanco, pero también, ¿qué cree? Se usa la palabra como, se usa del pecado como un principio. Hamartía se usa como para hablar del pecado, pero como un principio o fuente de acción, o un elemento interno productor de acciones. ¿Entiende esa parte? Elemento interno productor de acciones. Es decir, no está hablando de actos de pecado, sino está hablando de naturaleza de pecado. ¿Entendemos esa parte? No está hablando de los pecados que comete el ser humano, sino está hablando de la naturaleza de pecado del ser humano. Nuevamente, hamartía, ¿qué significa? Errar al blanco, sí, pero en el sentido de que se usa del pecado como un principio o fuente de la acción. Como un principio o fuente de la acción significa que el que es pecador por naturaleza, porque no ha recibido a Cristo, peca por naturaleza. Se le hace muy común pecar, como le puse el ejemplo, un perrito pues no va a maullar, va a ladrar. Un gatito nunca va a ladrar, sino siempre va a maullar. Por naturaleza maulla el gatito y por naturaleza el perrito ladra. Ahora, el pecador sin Cristo Jesús, no nacido de nuevo, por naturaleza, ¿qué? Pues peca, obvio. Entonces la palabra que menciona Juan aquí es hamartía, que viene siendo el pecado como un principio o una fuente de acción. No en sí la acción misma, sino como una fuente de acción. ¿Entiendes esa parte? ¿Sí lo entendemos? O sea, es una fuente de acción, no es la acción de pecar, sino es la de que somos, o es la naturaleza de pecado del ser humano. De eso habla el apóstol Juan, ¿ok? ¿Sí lo entiende? O un elemento interno productor de acciones, elemento interno, naturaleza de pecado por no tener a Cristo en mi corazón, no haber nacido de nuevo, y ese elemento interno es productor de ¿qué? De realizar acciones de pecado por naturaleza. ¿Sí entendemos esa parte? Ok. Bueno, una vez que usted ya lo entendió,
Entonces vamos otra vez a 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, ok, ¿de qué está hablando? Hamartía. Todo aquel que comete pecado, hamartía, infringe la ley. Pues el pecado es infracción de ley. ¿Cuál pecado se refiere? ¿A la acción de pecado? ¿El pecar como un acto? ¿O la naturaleza de pecado? Se refiere a la naturaleza de pecado. Bien, por eso necesitamos analizar el Nuevo Testamento griego para entender algunas palabras que se traducen igual. Pecado, hamartía, hamartano se traduce igual, pero no representa lo mismo en el griego, ¿ok? Bueno, entonces, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Qué? Aquel que tiene naturaleza de pecado. Pues el pecado, ¿qué es? Infracción de ley. ¿Cuál pecado? ¿Las acciones de pecado o la naturaleza de pecado? La naturaleza de pecado es infracción de ley, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero aquí viene el versículo 5. Usted se va a dar cuenta porque así se refiere a la naturaleza de pecado Juan. Dice, el pecado es infracción de ley, ¿ok? Versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién fue el que apareció para quitar el pecado? Cristo Jesús. ¿Cuál pecado? ¿Los pecados, la acción de pecado o la naturaleza de pecado? La naturaleza de pecado quitó Jesús. ¿Entendemos ahí? Híjole, ya no lo leí esta parte otra vez. Vamos a 3.5, 1 Juan 3.5. 1 Juan 3.5 dice... exactamente lo mismo. 1 Juan 3.5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Nuevamente, pecados, habla en plural, ¿verdad, Juan? Pero no se refiere a las acciones de pecado, porque nuevamente en el 3588 del diccionario Vine, usted la puede encontrar. ¿Qué significa pecados aquí? Otra vez es hamartía. Y sabéis que Él apareció para quitar, ¿qué? Nuestra naturaleza de pecado. A eso se refiere, no las acciones de pecado, sino la naturaleza de... Para eso fue lo que nos quitó Cristo Jesús en la cruz, ¿sabe usted? Y no hay pecado en Él. Él fue sin pecado, llevando nuestros pecados, ¿para qué? Quitarnos esa naturaleza hamartía. Él quitó nuestros pecados hamartía, es decir, la naturaleza de pecado de nosotros. En otras palabras, cuando el judaísmo mesiánico habla de 1 Juan 3.4, 1 Juan 3.4, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ellos dicen, ya ves, si no guardas los mandamientos de la ley de Moisés, eres un pecador, porque no guardas la ley. Y están totalmente errados en ese sentido. Cuando le quieran decir que usted es un pecador porque no guarda la ley, porque el concepto y la definición de pecado es infringir la ley, usted dígale, no está hablando de mis acciones de pecado, está hablando de mi naturaleza de pecado. ¿Ok? Entonces, mi naturaleza de pecado, si yo cometo, por mi naturaleza de pecado, cometo actos de pecado, entonces infringo la ley, pero infringo la ley porque soy un pecador por naturaleza. Pero para eso apareció Cristo. ¿Para qué cree? Para quitarme hamartía, la naturaleza de pecado, Él me la quitó ya. Por eso ya no soy un pecador y por eso ya no infringo la ley, porque Cristo cumplió la ley por mí en la cruz del Calvario. ¿Entendemos esa parte? Y luego dice el versículo 6, ahora sí, y todo aquel que permanece en Él, que cree, no pecamos. Todo aquel que peca no le ha visto ni ha conocido a Dios. Entonces, por naturaleza ya no pecamos. Y si alguien peca, la sangre de Jesús ya pagó por ese pecado. Se arrepiente, cambia de rumbo y dice ya no más. Es todo lo que necesitamos, nada más. ¿Entendemos ahí? Está muy interesante cuando estudiamos estos textos bíblicos, porque nos damos cuenta que en el griego no significa lo que nosotros leemos en español. No significa lo mismo pecado hamartía que pecado hamartano. Hamartía es la fuente de acción, hamartano son las acciones de pecado. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo ahí?
¿Sí entendemos esa parte ahí o no? Y cuando vamos a la palabra de Dios y analizamos la Biblia en su contexto, ahora, en Juan usted también ve la misma frase o no la ve. Primero Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado, griego 266 del diccionario Vine, ¿qué cree que significa esa palabra? También es hamartía. El que practica el pecado, ¿qué dice el apóstol Juan? Es del diablo. Es decir, aquel que practica el pecado porque tiene naturaleza de pecado es del diablo. No significa que yo haga acciones de pecado y soy del diablo, no. Se refiere a aquel que tiene naturaleza de pecado, palabra hamartía nuevamente. Aquel que practica el pecado, sí, aquel que practica el pecado y tiene naturaleza de pecado es del diablo. ¿Entendemos? A eso se refiere el apóstol Juan. Porque el que peca, igual hamartía, desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, Jesús apareció en el contexto para deshacer ¿qué? Toda obra satánica que lo juzgue a usted y lo condene como pecador. Y Él deshizo esa obra, y ahora usted ya no es más un pecador, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué dice? 1 Juan capítulo 3 versículo 5, ¿qué dice? Él apareció ¿para qué? Para quitarle el pecado. Hamartía, ¿qué fue lo que le quitó? La naturaleza de pecado. Por eso usted ya no es un pecador. O sea, no existe la palabra pecador, salvo por gracia, no existe. O es salvo por gracia o es pecador, una de dos. No existen las dos. ¿Entendemos ahí? ¿Le quedó claro? Y por último, cerrando un minuto, Romanos capítulo, texto bíblico que hace 10 minutos lo solicitamos. ¿No? Ok. ¿Qué dice Romanos 14? Si el mesiánico dice que el concepto de pecado, la definición de pecado es que usted infrinja la ley y por eso tiene que guardar la ley para que no sea pecador. Bueno, Romanos 14, versículo, sí, ese es. Está hablando en el contexto sobre el que duda sobre lo que come. Romanos 14, 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice el apóstol Pablo? Todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Entonces, concepto de pecado, según el apóstol Pablo, es el que no actúa en fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo y en su obra terminada. Eso dice que es pecado, dice Pablo. Y Juan, ¿qué decía? Que pecado es aquel, infracción de ley, aquel que no cumple la ley es pecador, dice Juan, pero es hamartía y significa que cree, aquel que tiene naturaleza de pecado y practica el pecado es del diablo o es infracción de ley. En otras palabras, el que tiene naturaleza de pecado está hablando Juan y Pablo está hablando todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, para literalmente Cristo ya pagó el pecado por nosotros. Y literalmente nosotros ya no somos pecadores. ¿Por qué? Porque ejercemos fe en la obra terminada, en la obra consumada en la cruz del Calvario. Ahí llevó toda maldición, pecado, enfermedad, pobreza, corta vida, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso ya no somos más pecadores. Dice Pablo, 1 Corintios 6, y esto erais algunos. Pero usted ya fue lavado. Sus pecados fueron lavados. Usted fue santificado y apartado por Cristo y fue literalmente declarado justo, justificado, inocente ante un tribunal que dijo: Jesús condenado a muerte, Jesús condenado a muerte y Sergio Soto libre de pecado, inocente. Y Él pagó el precio por mí por eso. Y lo pagó por usted, por eso usted ya no es un pecador. ¿Okay? Entonces ahora no tiene que guardar mandamientos, solamente tiene que recibir el amor de Cristo, creer en el amor de Cristo, amar a Cristo por lo que Él hizo en la cruz, todo lo que Él pagó por usted, toda maldición Él se llevó.
corta vida para que usted sea saciado de larga vida. Toda enfermedad Él la llevó para que usted reciba sanidad por sus llagas. Y todo ese beneficio nos enamoramos más de Cristo y dejamos de pecar. O pecamos menos hasta que llegue el grado que nuestro amor sea tan grande por el Señor que amemos a los demás y no hagamos daño a los demás y no pequemos. ¿Entendemos? ¿Sí lo entendió o no? ¿Entendió lo que dijo Juan? Infracción de ley es pecado, ¿qué dice? ¿Qué significa la fuente de donde proviene las acciones de pecado? Es decir, naturaleza de pecado. Por eso usted ya no es más un pecador. Fue lavado, santificado y justificado. Póngase, pidémosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta maravillosa noche. Exaltamos tu presencia, tu palabra en nuestras vidas. Recibimos tu gracia, ese favor, Señor, que no merecíamos a lo mejor irnos al cielo, no merecíamos vida eterna, no merecíamos, Señor, el reino aquí en la tierra. No merecíamos entrar a tu reino y vivirlo en abundancia aquí en la tierra. No merecíamos a lo mejor ser liberados del pecado. No merecíamos a lo mejor ser liberados del infierno. No merecíamos ser librados de la pobreza. No merecíamos ser librados de la corta vida, pero te damos gracias, Jesús, porque no se trata de cuánto merecíamos por nuestras buenas obras, sino se trata de lo que tú hiciste. Por tu obediencia nosotros recibimos ahora ese favor inmerecido de la vida eterna, la sanidad de nuestros cuerpos, la liberación literalmente del pecado, los bienes y las riquezas y la larga vida también sobre la tierra, Señor Jesús. Y estamos agradecidos, plenamente agradecidos contigo, Señor, a causa de todo lo que tú pagaste en la cruz, Señor. Te honramos en esta noche, exaltamos tu palabra, exaltamos tu nombre y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra trae libertad para cada persona que la vaya a oír, ya sea de manera directa o en algún momento dado o en algún tiempo dado, en el nombre de Jesús. Ellos van a ser libres, Señor, en el nombre de Jesús. 20 de agosto del 2021. De aquí en adelante, cualquier persona que escuche esta palabra, declaro que recibirá el favor de Dios y creerá en la obra perfecta, maravillosa, consumada de nuestro Señor Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús, por esa obra maravillosa, concluida y terminada en la cruz del Calvario. Amigo que me ves por internet, recibe a Cristo. Cristo te ama y repite esta oración, créelo con tu corazón y háblalo con tu boca. Dile al Señor: Señor, en esta maravillosa noche, yo creo que tú moriste por mí en la cruz y que llevaste toda maldición. Yo creo, Señor Jesucristo, que tu sangre derramada me limpió de todo pecado. Ahora yo creo que tú eres mi Señor, yo te recibo en mi vida, en mi corazón, en el nombre de Jesús. A ti, mi Señor Jesús, como mi único Señor, mi único Salvador y mi único Dios. Creo que tengo vida eterna ahora en mí, en el nombre de Jesús, y que cuando parta esta tierra, después de haber cumplido el propósito eterno y ser saciado de larga vida, yo estaré toda una eternidad contigo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sé sano, sé libre. Declaro milagros creativos, el poder del Espíritu Santo, dones de fe, milagros y sanidades en operación, reconstruyendo órganos ahora mismo, reconstruyendo pulmones ahora mismo, reconstruyendo vías respiratorias, reconstruyendo riñones en el nombre de Jesús, reconstruyendo páncreas, hígado, reconstruyendo en el nombre de Jesús todo órgano interno, corazón. En el nombre de Jesús, declaro un sistema circulatorio perfecto, sano. En el nombre de Jesús, y toda enfermedad ahora mismo sale de esos cuerpos por el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, tú has sido sanado por las heridas de Jesús. Recibe la sanidad por fe y te declaro sano en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Dios les bendice. Recuerde, próximo viernes 7:45 transmisión y los domingos a las 12 del mediodía. En el nombre de Jesús. Sean bendecidos. Gracias, Jesús.